El día amaneció gris, de esos que parecen arrastrar las sombras de la ciudad consigo, y nadie lo notó, excepto ella. Lucía caminaba con los zapatos gastados rozando el asfalto húmedo, contando monedas en el bolsillo como si fueran segundos que se le escapaban. Hoy cumplía 15 años. No había globos, ni pastel, ni mensajes en el teléfono. Solo un silencio tan pesado que dolía más que el hambre. Mientras pasaba frente a una pastelería, el aroma del azúcar caliente la envolvió y, por un instante, se permitió imaginar una vela, un deseo, alguien cantando su nombre. Luego bajó la mirada. No importa, murmuró, a nadie le importa mi cumpleaños. Vivía con su abuela en un apartamento pequeño, donde las paredes parecían escuchar cada suspiro. Su madre había desaparecido años atrás y su padre era un recuerdo borroso. La abuela hacía milagros con poco, pero ese mes ni siquiera los milagros alcanzaban. Lucía había aprendido a no pedir nada, a no esperar nada. Aún así, ese día dolía más. No por lo que no tenía, sino por la certeza de que nadie la esperaba en ningún lugar. Decidió ir al parque, su refugio silencioso. Se sentó en una banca astillada y sacó un cuaderno viejo, el único regalo que se había hecho a sí misma tiempo atrás. Escribía para no desaparecer. Escribía para sentirse vista. Con la cabeza gacha, dejó caer una lágrima sobre la hoja y escribió: hoy cumplo años. Y nadie lo sabe. A unos metros, un hombre observaba el parque con atención distraída. Vestía sencillo, pero cada movimiento suyo parecía calculado. Era Mateo Salazar, un nombre que aparecía en revistas financieras y titulares internacionales. Un multimillonario que había llegado a la cima desde la nada, cargando aún el peso de una infancia marcada por la pobreza. Aquella mañana había salido sin escoltas, buscando aire, buscando recordar quién era antes de que el dinero lo convirtiera en símbolo y no en persona. Fue entonces cuando escuchó la voz de Lucía, casi un susurro, mientras hablaba consigo misma. No importa, a nadie le importa mi cumpleaños. La frase se le clavó como un recuerdo ajeno y propio a la vez. Mateo se detuvo. Durante un segundo pensó seguir de largo, como hacen todos. Pero algo en el tono, en la forma resignada de decirlo, lo hizo girar. Observó a la chica, delgada, con ropa sencilla, sosteniendo un cuaderno como si fuera su último ancla. Se acercó con cuidado, sin invadir. Perdona, dijo con voz suave. ¿Hoy es tu cumpleaños? Lucía levantó la mirada, sorprendida. No esperaba que nadie la hubiera escuchado. Dudó un segundo antes de asentir. Sí, pero no es importante. Mateo sonrió con tristeza. Los cumpleaños siempre son importantes, respondió. Sobre todo cuando uno siente que nadie los ve. Lucía no sabía quién era ese hombre. Solo vio unos ojos atentos, sin lástima, sin prisa. Supongo que uno se acostumbra, dijo ella. Hay cosas peores que no tener un pastel. Mateo se sentó en la banca, manteniendo una distancia respetuosa. Yo pasé muchos cumpleaños así, confesó. A veces, lo que más duele no es la falta de regalos, sino sentir que no importas. Ella lo miró con curiosidad. No estaba acostumbrada a que los adultos hablaran con esa honestidad. ¿Y qué hizo usted? Prometerme que, si algún día podía, haría que nadie se sintiera invisible, respondió. Lucía bajó la mirada al cuaderno. Eso suena bonito, pero las promesas no siempre se cumplen. Mateo asintió lentamente. Tienes razón. Por eso las acciones importan más. Sin decir más, se levantó y se alejó unos pasos, sacando el teléfono del bolsillo. Lucía pensó que ya se iría, como todos. Sintió esa punzada conocida en el pecho, la confirmación silenciosa de su frase inicial. Pero el hombre volvió. Si no te molesta, dijo, me gustaría invitarte un chocolate caliente. No como regalo, sino como compañía. Lucía dudó. La abuela siempre le había dicho que fuera cuidadosa. Pero algo en aquel hombre no le daba miedo. Está bien, respondió. Gracias. Caminaron hasta una pequeña cafetería cercana. Mateo pidió 2 chocolates y un trozo de pastel sencillo.
Cuando lo puso frente a ella, Lucía abrió los ojos. No tenía que hacer eso. Quería hacerlo, dijo él. Y además, el pastel sabe mejor cuando se comparte. Lucía probó un bocado, despacio, como si temiera que desapareciera. Está muy rico, susurró. Feliz cumpleaños, Lucía, dijo Mateo, pronunciando su nombre después de leerlo en el cuaderno que ella había dejado sobre la mesa. Ella sonrió por primera vez en el día. Una sonrisa tímida, pero real. Gracias, de verdad. Hablaron un rato. De la escuela, de los sueños que Lucía guardaba en secreto, de lo difícil que era crecer rápido cuando la vida no espera. Mateo escuchaba con atención absoluta, como si cada palabra fuera valiosa. En un momento, ella preguntó: ¿A qué se dedica usted? Él sonrió. A recordar de dónde vengo, y a no olvidarme de por qué empecé. Cuando salieron, el cielo parecía un poco más claro. Mateo se detuvo frente a ella. Lucía, no puedo prometerte que todo será fácil, dijo. Pero sí puedo prometerte que hoy no estás sola. Sacó una tarjeta sencilla y se la entregó. Si alguna vez necesitas ayuda, o simplemente alguien que te escuche. Lucía la tomó con manos temblorosas. Gracias, nadie había hecho algo así por mí. Mateo la miró con una calidez que hizo que el mundo pareciera menos frío. A veces, un pequeño gesto puede cambiar más de lo que imaginamos. Lucía observó cómo se alejaba, sin saber que aquel encuentro no había sido casual, que la respuesta de ese hombre iría mucho más allá de un pastel y un chocolate, y que lo que acababa de comenzar ese día gris estaba a punto de transformar su vida de una forma que aún no podía comprender. Lucía guardó la tarjeta con cuidado dentro del cuaderno, como si fuera una hoja frágil que no debía doblarse. Caminó de regreso a casa con una sensación extraña en el pecho, una mezcla de incredulidad y esperanza. No sabía quién era realmente aquel hombre, pero por primera vez en mucho tiempo, el día de su cumpleaños no había pasado desapercibido. Al entrar al apartamento, su abuela la miró con sorpresa. ¿Por qué sonríes así, niña?, preguntó mientras removía una olla casi vacía. Lucía dudó antes de responder. Conocí a alguien en el parque, y me deseó feliz cumpleaños. La abuela alzó las cejas, como si aquello fuera un pequeño milagro. Entonces hoy ya es un buen día, dijo con una sonrisa cansada. Esa noche, Lucía escribió durante horas. No sobre la tristeza, sino sobre el calor de una mirada sincera, sobre un chocolate compartido y una promesa sin palabras. No se dio cuenta de que, en otro punto de la ciudad, Mateo observaba las luces desde el ventanal de su oficina, sosteniendo el mismo recuerdo. Había regresado a su mundo de números, contratos y reuniones, pero algo no encajaba. La voz de la niña seguía resonando en su mente. A nadie le importa mi cumpleaños. Mateo cerró los ojos. Había escuchado esa frase en su propia cabeza décadas atrás. Sacó el teléfono y llamó a su asistente. Necesito que investigues algo, dijo. Una chica llamada Lucía, vive con su abuela, cerca del Parque Central. Nada invasivo. Solo quiero saber cómo puedo ayudar de verdad. ¿Algo personal?, preguntó ella, sorprendida. Algo humano, respondió Mateo antes de colgar. Al día siguiente, Lucía volvió al parque después de la escuela. No esperaba verlo, pero se sentó en la misma banca, como si el lugar guardara la energía del día anterior. Sacó su cuaderno y empezó a escribir de nuevo. No habían pasado ni 10 minutos cuando escuchó una voz conocida. Veo que este lugar se está volviendo importante para ti. Levantó la mirada, sobresaltada. ¿Usted?, exclamó. Pensé que no lo volvería a ver. Yo tampoco estaba seguro, admitió Mateo. Pero a veces, cuando algo importa, uno encuentra el camino de regreso. Se sentaron otra vez. El parque estaba lleno de ruido infantil, pero entre ellos se formó un silencio cómodo. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó él. Normal, respondió Lucía. En la escuela nadie sabía que ayer fue mi cumpleaños. Pero, ya no me dolió tanto. Mateo asintió, conmovido. Eso es importante.
Hablaron de libros, de música, de sueños imposibles. Lucía confesó que quería estudiar literatura, pero que sabía que era caro. Mateo la escuchó sin interrumpir. Los sueños no son caros, dijo finalmente. Lo caro es renunciar a ellos. Ella sonrió, aunque en sus ojos había duda. Usted habla como alguien que ya lo logró. Mateo rió suavemente. Habla a alguien que casi se rinde muchas veces. Durante las semanas siguientes, sus encuentros se volvieron frecuentes. Siempre casuales, siempre sencillos. A veces un café, otras solo una conversación bajo los árboles. Lucía empezó a esperar esos momentos sin darse cuenta. Mateo, por su parte, sentía que algo en su vida volvía a tener sentido. Un día, la abuela de Lucía enfermó. Nada grave al principio, pero lo suficiente como para asustarlas. Lucía pasó la noche en vela, sosteniendo la mano de su abuela, escuchando su respiración débil. Al amanecer, recordó la tarjeta. Dudó largo rato antes de marcar el número. ¿Mateo? Dijo con voz temblorosa. Perdón por llamar, es que no sé qué hacer. Él no preguntó nada más. ¿Dónde estás? Respondió con calma. En menos de una hora, todo parecía diferente. Un médico, medicamentos, palabras tranquilizadoras. La abuela fue atendida sin preguntas incómodas. Lucía observaba todo con los ojos abiertos de par en par, sintiéndose pequeña ante tanta eficiencia. No sé cómo agradecerle, dijo más tarde, cuando quedaron solos en el pasillo. Mateo negó con la cabeza. No me debes nada. Esto es lo que cualquiera debería hacer. Lucía apretó el cuaderno contra su pecho. No cualquiera lo hace. Él la miró en silencio. Lucía, hay cosas que no puedo cambiar, dijo. Pero hay otras que sí. Y si tú me dejas, quiero ayudarte a construir un camino. Ella lo miró, confundida. ¿Por qué yo? Mateo respiró hondo. Porque un día dijiste que nadie se preocupaba por ti, y porque nadie debería sentirse así. A partir de entonces, la vida empezó a moverse con una lentitud extraña, como si cada pequeño avance tuviera peso. Mateo se convirtió en una presencia constante, discreta pero firme. Nunca habló de dinero, nunca prometió castillos. Solo oportunidades, apoyo, escucha. Lucía comenzó a destacar en la escuela. Sus profesores notaron el cambio. Su forma de escribir se volvió más profunda, más valiente. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Lucía se detuvo de golpe. Mateo, ¿quién es usted realmente? Él la miró, sabiendo que esa pregunta llegaría tarde o temprano. Alguien que aprendió que el éxito no sirve de nada si no se comparte, respondió. Y alguien que aún está pagando deudas con su pasado. Lucía frunció el ceño. ¿Me va a dejar algún día? La pregunta lo tomó por sorpresa. No, dijo con firmeza. Mientras tú me necesites, aquí estaré. Ella asintió, aunque en el fondo sabía que la vida no siempre cumplía promesas. Aún así, por primera vez, se permitió creer. No sabía que el mundo pronto descubriría quién era Mateo Salazar en realidad, ni que esa verdad pondría a prueba todo lo que estaban construyendo juntos, ni que el calor que había nacido de un cumpleaños olvidado estaba a punto de enfrentarse a miradas, juicios y decisiones que cambiarían mucho más que una sola vida. La noticia estalló una mañana cualquiera, de esas en las que la rutina parece inofensiva. Lucía entró al aula y encontró a varios compañeros reunidos alrededor de un teléfono, murmurando con emoción. Alguien alzó la pantalla cuando ella se acercó y su corazón dio un salto. Allí estaba Mateo, elegante, serio, rodeado de cámaras, con su nombre en letras grandes, Mateo Salazar, el multimillonario que revoluciona el mercado tecnológico. Las palabras se mezclaron en su cabeza. Multimillonario. El hombre del parque. El del chocolate caliente. Sintió como el suelo se volvía inestable. Durante todo el día, las voces de los demás se transformaron en un zumbido lejano. Al salir de la escuela, caminó sin rumbo hasta el parque, con la esperanza absurda de que él apareciera como siempre, como si nada hubiera cambiado. Se sentó en la banca y apretó el cuaderno entre las manos.
Mateo llegó más tarde de lo habitual. Cuando lo vio, Lucía se levantó de golpe. ¿Es verdad?, preguntó sin saludo, con la voz quebrada. ¿Usted es ese hombre? Mateo la miró con una mezcla de tristeza y alivio. Sí, respondió. Nunca quise mentirte. Solo, no quería que eso fuera lo importante. Lucía sintió una punzada de decepción. Entonces todo esto era caridad. La palabra cayó pesada entre ellos. Mateo negó de inmediato. No. Nunca. Si hubiera sido caridad, no estaría aquí ahora. Pero me ocultó quién era, insistió ella. ¿Cómo sé que no me mira como a alguien a quien salvar? Mateo se sentó lentamente. Porque yo también fui alguien a quien nadie miró, dijo. Y porque nunca te vi desde arriba. El silencio se estiró. Lucía quería creerle, pero la duda se había instalado. Todos los multimillonarios dicen cosas bonitas, murmuró. Mateo respiró hondo. Tienes derecho a desconfiar. No te pido que me creas hoy. Los días siguientes fueron tensos. Lucía empezó a evitar el parque. En la escuela, los rumores crecían. Algunos compañeros la miraban con curiosidad, otros con envidia. La protegida del rico, susurraban. Ella se encerró en su mundo, escribiendo más que nunca, intentando ordenar sentimientos que no sabía nombrar. Mateo respetó la distancia, aunque le costó. Desde lejos, seguía pendiente. Financió de forma anónima becas para la escuela, programas culturales, mejoras en el barrio. No buscaba reconocimiento. Solo coherencia con lo que había prometido. Una tarde, la abuela de Lucía la llamó al cuarto. Niña, dijo con voz suave, sé que algo te preocupa. Lucía dudó, pero terminó contándolo todo. La abuela escuchó en silencio. El dinero cambia a las personas, dijo al final, pero no siempre las empeora. A veces solo revela quiénes son de verdad. ¿Y si me está usando para sentirse bien?, preguntó Lucía. La abuela sonrió con ternura. Si así fuera, ya se habría cansado. Esa noche, Lucía volvió al parque. Mateo estaba allí, como si hubiera sentido el llamado. Se miraron a distancia, inseguros. Finalmente, fue ella quien se acercó. No sé cómo manejar esto, confesó. De pronto, todo el mundo opina sobre mí. Mateo asintió. La fama no pregunta si estás listo. Yo no quiero ser un proyecto, dijo Lucía con firmeza. Nunca lo fuiste, respondió él. Y si alguna vez sientes que lo eres, me lo dices y me voy. Lucía lo observó, buscando señales de falsedad. ¿Por qué no me lo dijo desde el principio? Porque quería ser Mateo, respondió. No el multimillonario. Contigo, podía ser solo eso. Lucía bajó la mirada. A veces desearía no saberlo. Yo también, admitió él. Pero ahora tenemos que decidir qué hacer con la verdad. Caminaron juntos sin rumbo. El parque estaba casi vacío. Quiero estudiar, dijo Lucía de pronto. Quiero escribir. No quiero que nadie diga que llegué ahí por usted. Mateo sonrió. Entonces tendrás que ser el doble de valiente. ¿Y usted?, preguntó. ¿Qué quiere? Él tardó en responder. Quiero que tengas opciones. Nada más. Pasaron los meses. Lucía se preparó para exámenes importantes. Mateo siguió presente, pero siempre un paso atrás. La relación cambió, se volvió más consciente, más cuidadosa. Un día, Lucía fue invitada a leer uno de sus textos en un evento cultural del barrio. Subió al pequeño escenario con las manos temblorosas. Buscó a su abuela entre el público, y luego lo vio a él, al fondo, sin destacar. Cuando terminó de leer, hubo un aplauso sincero. Lucía sintió algo nuevo, orgullo. Bajó del escenario con lágrimas en los ojos. Mateo se acercó, sin abrazarla, respetando el espacio que ella había marcado. Eso fue todo tuyo, dijo. Gracias por no empujarme, respondió ella.
Gracias por no rendirte, contestó él. Esa noche, Lucía escribió hasta quedarse dormida. Escribió sobre verdades incómodas, sobre la dignidad de elegir, sobre cómo a veces el amor más grande no grita, acompaña. No sabía que uno de esos textos llegaría a manos de personas influyentes, ni que una decisión tomada desde el corazón empezaría a abrir puertas inesperadas, ni que el cumpleaños que había comenzado en soledad estaba todavía tejiendo consecuencias que se extenderían mucho más allá de lo que ella podía imaginar. El tiempo pasó sin avisar, como suele hacerlo cuando la vida decide avanzar de verdad. El texto de Lucía comenzó a circular primero de forma discreta, luego inevitable. Alguien lo compartió, alguien más lo leyó en voz alta, y de pronto aquellas palabras nacidas en un cuaderno viejo encontraron eco en corazones que nunca habían conocido el silencio del hambre ni el peso de la invisibilidad. Lucía no lo supo al principio. Para ella, seguía siendo solo una chica que escribía para no desaparecer. La invitación llegó una mañana por correo. Una beca completa. Una oportunidad real. No llevaba el nombre de Mateo, ni el de ninguna fundación reconocible. Solo una frase sencilla al final: tu voz merece ser escuchada. Lucía leyó el mensaje una y otra vez, con el pulso acelerado. Cuando se lo mostró a su abuela, la mujer la abrazó con una fuerza que no parecía venir de su cuerpo cansado, sino de años de fe silenciosa. Te lo ganaste, susurró. Siempre supe que lo harías. Lucía caminó hasta el parque esa tarde. Mateo estaba allí, sentado en la banca de siempre. No hizo falta decir mucho. Ella se sentó a su lado y le mostró el correo. Él lo leyó despacio, con una sonrisa contenida que no buscaba protagonismo. No me mires así, dijo él, adivinando. No hice nada que no hubieras hecho tú primero. Pero usted creyó, respondió ella. Cuando nadie más lo hizo. Mateo negó con la cabeza. Yo solo vi lo que ya estaba ahí. Lucía respiró hondo. Me voy, dijo. A estudiar. A escribir. A vivir. Mateo sintió un nudo en el pecho, pero sonrió. Eso siempre fue el plan. Tenía miedo de que, Lucía dudó, de que se sintiera como una despedida. Las despedidas no siempre son pérdidas, respondió él. A veces son promesas. El día en que Lucía se fue, no hubo cámaras ni discursos. Solo una mochila, un cuaderno gastado y una carta que Mateo le entregó antes de subir al autobús. Ella no la abrió de inmediato. Esperó. Como si supiera que ese momento merecía silencio. Los años siguientes transformaron a Lucía de formas que ni ella misma habría imaginado. Aprendió a confiar en su voz, a pulirla sin apagarla. Escribió sobre su infancia sin victimizarla, sobre la pobreza sin vergüenza, sobre la dignidad como un acto cotidiano. Cada palabra llevaba la huella de aquel cumpleaños olvidado que, sin saberlo, lo había cambiado todo. Mateo siguió su camino también. Continuó con su imperio, pero algo había cambiado para siempre. Ya no hablaba solo de números en conferencias. Hablaba de personas. De oportunidades reales. De escuchar antes de salvar. Y aunque su nombre seguía brillando en titulares, él encontraba su mayor orgullo en historias que no llevaban su firma. Una tarde, años después, Lucía regresó al parque. Había vuelto a la ciudad para una presentación. Un libro publicado. Su nombre en la portada. Caminó despacio, como si temiera romper algo invisible. La banca seguía ahí. Se sentó y cerró los ojos. Feliz cumpleaños, dijo una voz conocida. Lucía abrió los ojos y lo vio. Mateo estaba de pie, con el mismo gesto tranquilo de siempre. ¿Cómo supo que hoy? Empezó ella. Nunca lo olvidé, respondió él. Se miraron en silencio. Ya no eran los mismos. Pero algo esencial permanecía intacto. A veces pienso en esa chica que decía que a nadie le importaba su cumpleaños, dijo Lucía. Y me dan ganas de abrazarla. Yo la escuché, respondió Mateo. Y eso fue suficiente para empezar. Caminaron por el parque mientras el sol caía lento. Lucía le contó de sus lectores, de las cartas que recibía de jóvenes que se sentían menos solos al leerla.
Mateo escuchaba con los ojos brillantes. ¿Te das cuenta?, dijo él. Aquella frase cambió muchas vidas. No solo la tuya. Lucía asintió. Aprendí algo, dijo. Que no siempre necesitamos que el mundo nos celebre. A veces basta con que alguien nos vea de verdad. Antes de despedirse, Lucía sacó su cuaderno. El mismo, aunque ahora lleno de páginas nuevas. Quiero leerle algo, dijo. Mateo la escuchó en silencio. Las palabras hablaban de una niña pobre, de un cumpleaños olvidado, y de un hombre que no llegó con promesas grandiosas, sino con presencia. Cuando terminó, Lucía cerró el cuaderno. Gracias, dijo Mateo, con la voz baja. Por contar la historia sin borrar la verdad. Lucía sonrió. Gracias por demostrarme que el corazón puede ser más grande que cualquier fortuna. Se separaron sin dramatismo. Sin finales absolutos. Porque algunas historias no terminan, se expanden. Y mientras Lucía se alejaba, supo que aquel día gris de su infancia se había convertido en una luz capaz de calentar a muchos otros. Porque a veces, un solo gesto, una sola escucha, una sola respuesta sincera, puede convertir un cumpleaños olvidado en el comienzo de algo eterno.